Bien lo mencionaba Wilson, yo soy Sergio Niño, soy consultor en temas de productividad y colaboración en Information Workers. Y el día de hoy vamos a conocer un poquito de Power Apps. Vamos a iniciar em, hablando de algunas definiciones para que hablemos todos en el mismo idioma. Y luego vamos a hacer una práctica donde nos vamos a conectar a dos fuentes de datos y vamos a hacer como un formulario y una vista pensando ya en un escenario de negocio como tal. Entonces, Will, dame un segundito, te voy a robar un segundo la presentación, el Listo, dale. compartir. Ya te la libré. Súper. ¿Cómo va a ser la dinámica? Voy a estar trabajando pues en el desarrollo de la aplicación y la idea es que cualquier duda, cualquier inquietud que se les presente, por favor la escribamos en el chat y eh, cada cierto intervalo de tiempo vamos a tener como un espacio para resolver esas dudas y esas inquietudes que se les presente. Bueno. Yo creo que ya ven todos mi pantalla, entonces vamos a hablar de qué es Power Apps, cómo crear aplicaciones de nivel profesional de forma muy fácil. Entonces, ¿cuál es la agenda? Primero una introducción a Microsoft Power Apps, hablar un poco de los conceptos básicos durante la construcción de aplicaciones en Power Apps, aprenda a conectarse a las fuentes de datos y filtrar los resultados según los criterios especificados, a trabajar con pantallas y navegación, usar controles, propiedades, fórmulas y acciones o eventos para personalizar la experiencia del usuario dentro de la aplicación, mostrar el nombre de usuario conectado, configurar ajustes de la aplicación, guardar y compartir una aplicación y ejecutar una aplicación desde un dispositivo móvil. Como bien sabemos, Power Apps tiene también una aplicación móvil que podemos descargar desde cualquier tienda, ya sea la App Store o la Play Store. Está súper disponible y nos autenticamos y podemos acceder a la aplicación ya de manera móvil también. Entonces, ¿cuáles son las metas del entrenamiento? Entender y ampliar la visión de lo que de lo que Microsoft Power Apps puede hacer por usted, sus procesos y su organización. ¿Cuál es el objetivo? Conocer un poquito de lo que se puede hacer con Power Apps y ampliar esa visión de en qué podría apoyarnos Power Apps en nuestros procesos internos, en nuestras mejoras internas y darle como ese uso, ya que Power Apps está incluido en la mayoría de las licencias de Office 365, entonces la idea es como empezar a incentivar ese uso. Resaltar algunas de las características claves para ayudar a aumentar la adopción y la usabilidad de esta solución dentro de su organización. Entonces, para iniciar, voy a hablar como unos conceptos claves, como para que hablemos todos en el mismo idioma, unas definiciones así como muy básicas, y ya nos ponemos las manos en la masa, como se diría, y empezamos a la construcción de la aplicación. Entonces, Power Apps es una plataforma de aplicaciones de software como servicio que permite a los usuarios crear e implementar fácilmente aplicaciones basadas en lienzo, Canvas o en modelos de datos. Entonces, es una aplicación realmente muy parecida a PowerPoint, donde tenemos como algunos controles que llamamos que son controles que vamos a poder empezar a implementar. Hay un servicio adicional que va muy de la mano de Power Apps, que es el Common Data Services. Básicamente hace que reunir los datos de negocio sea muy sencillo y crear rápidamente aplicaciones potentes utilizando este servicio de datos escalable y compatible. Hola, Sergio. Creo que se te fue el audio un segundo. No te escuchamos. No, aún no te escuchamos. Listo, regálenme 2 minuticos. Creo que Sergio ajusta un tema del audio y continuamos. Hola, hola. Listo, ya. Sí, ahora sí. Listo. Dame un segundo, ya les vuelvo a compartir la pantalla, perdón. Will, por favor, ¿me apoyas volviendo las personas que se agregan como asistentes? Para evitar volver a compartir la pantalla. Listo. Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, listo. Listo, como les comentaba, adicional y muy de la mano de Power Apps, hay un servicio de Microsoft que se llama el Common Data Services
Y básicamente lo que hace es como una base de datos muy orientada hacia los procesos. Y lo interesante de este servicio es que es escalable. Entonces, en la medida en que las bases de datos se van robusteciendo, el mismo servicio va escalando, haciendo que el performance de las aplicaciones que consumen estas bases de datos pues sea óptimo. Entonces es como importante ir resaltarlo. No lo vamos a revisar en este webcast, pero es como para tenerlo ahí mapeado. Hay algo que se llaman controles dentro de Power Apps. Básicamente son todos los objetos visuales, todo lo que conocemos como listas desplegables, entradas de texto o elementos de navegación. A esto dentro de Power Apps y hablando como en ese idioma se le conoce como controles. Y hay otro concepto importante que son los entornos. Esto es es utilizado cuando nos conectamos a un servicio, al Common Data Services. Nosotros creamos como entornos de trabajo y allí es donde administramos como las aplicaciones y los flujos dentro de la organización. Listo, vamos a hablar ya de la interfaz. Voy a dejar de compartir esto aquí y les voy a compartir ya la interfaz de Power Apps para conocerla a su totalidad. Listo, vamos acá. Bueno, ¿cómo accedemos a Power Apps? Como sabemos, es parte de nuestra plataforma de Office 365, de nuestro Workplace. Entonces accedemos a portal.office y allí nos aparece ya la aplicación. Entonces voy a abrirla como tal. Y allí vemos varias secciones. Vamos a enfocarnos en particular en el Canvas, entonces voy a darle aquí a crear una nueva aplicación. Voy a decir que sea una aplicación de lienzo en blanco para colocarle un nombre, Webcast Power Apps. El formato, si lo quieren formato tableta, que sea horizontal, o formato teléfono, que sea pues vertical. Básicamente este formato se referencia a qué dispositivo móvil la va a consumir. Voy a decirle que sea una tableta para que sea horizontal y ya tiene como las especificaciones de tamaño como tal. Entonces ahí ya está cargando, está creando como todo el tema del canvas y vamos a empezar a validar como ciertas cositas, ciertas secciones. Importante la sección de la izquierda o el panel izquierdo, aquí podemos ver la vista de árbol, hace referencia a todos los elementos que tiene mi aplicación. En este caso solamente tengo una pantalla, entonces aquí me sale que es esta misma de acá. Si le doy clic en el más, me muestra los controles más populares que se utilizan en el desarrollo de la aplicación, como son las etiquetas de texto, los formularios, en la entrada de texto y demás. Más abajo encontramos la sección de orígenes de datos, que hace referencia a todos los orígenes y conectores que yo tengo disponible para conectarme desde Power Apps. Muy común las listas en SharePoint, algunos documentos dentro de OneDrive, el SQL Server, me puedo conectar a una base de datos directamente también, entonces es bastante importante. Y adicional tengo las herramientas de monitoreo que me muestran, están todavía en fase experimental, pero me muestran como el performance de la aplicación como tal. Aquí en la parte central veo el canvas o el lienzo, que es donde yo empiezo como a configurarlo para construir ya la aplicación. Entonces ahí voy verificando como tal. Está el panel derecho, que hace referencia a las propiedades de la configuración avanzada que yo puedo hacer dentro de los objetos visuales o dentro de los controles. Está toda esta sección aquí. Luego vemos en la parte superior como todo el tema del ribbon o las cintillas, donde yo puedo ver varias opciones. En la opción de insertar veo también todos los controles que tengo disponibles. En la vista veo también como los orígenes de datos. Si tengo archivos multimedia los puedo ver aquí. Hay algo importante y súper interesante dentro de Power Apps que son las colecciones. Básicamente las colecciones, una colección hace referencia a lo que yo puedo guardar en la memoria. Entonces, entiéndase como la memoria, por ejemplo, puedo guardar, no sé, algunos datos, algunas tablas y las almacena como en la memoria caché de la aplicación. Las variables también, pues las puedo ver acá definidas, son variables que también se almacenan en caché y la configuración avanzada que yo puedo hacer dentro de la aplicación. Y tal como de pronto si estamos familiarizados con Visual Basic, tengo también acciones. Los controles pueden tener acciones como cuando yo le doy clic o cuando se refresca o en Success. Aquí también veo todas las acciones que tengo como tal para configurar. Entonces ya vamos a enfocarnos en hacer el desarrollo como tal de la aplicación.
Para este caso y para este webcast en particular, nos planteamos un escenario que es la renovación de los dispositivos cada cierto intervalo de tiempo. Es usual que dentro de las organizaciones nosotros renovemos los que son equipos, los laptops en particular. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es desarrollar una aplicación que apoye y soporte como ese tema de la renovación de los dispositivos. Listo, voy a compartirles un segundito como las fuentes de datos que vamos a utilizar. Voy a compartir todo el escritorio. Listo. ¿Qué fuentes de datos vamos a utilizar? Vamos a utilizar un archivo de Excel que está en Google, perdón, está en nuestro Drive. En nuestro Drive, en nuestra nube. En nuestro OneDrive. Entonces aquí tenemos una basecita de datos sencilla, donde vemos todos los dispositivos que tenemos. Adicional tenemos los fabricantes y una tercera pestaña donde tenemos como el tema de las fórmulas que voy a utilizar durante el webcast para que más adelante se los voy a compartir y ustedes lo puedan como utilizar ya en el desarrollo de la aplicación. Que es importante aquí que cada vez que nosotros consumimos un archivito de Excel como fuente de datos, es importante que los datos estén mapeados como tablas. Es súper importante que toda o sea, esta tabla, esta formateada como una tabla como tal. Entonces es importante porque de lo contrario el Power Apps no la puede ver. Lo mismo pasa con fabricantes, también está en formato tabla. Y adicional, tengo una lista en SharePoint, que es donde voy a depositar todas las solicitudes de renovación de dispositivos. Entonces, una lista sencilla, tiene como 6 campos, donde voy a guardar como el dispositivo que están solicitando, el precio del dispositivo, quién es el aprobador, comentarios si los hay, y quién es la persona que lo solicita y en qué fecha se hace la solicitud. ¿Listo? Entonces, manos a la obra y vamos a empezar a construir. La idea es construir esta aplicación. Entonces, acá tengo, por ejemplo, los fabricantes. Yo puedo hacer el filtro para visualizar qué equipos tengo disponibles por este fabricante. Voy a poder seleccionar algunos. Todos estos que seleccione los voy a guardar dentro de una colección, es decir, dentro del caché de la aplicación, para posteriormente hacer como decir cuál de estos 3 que ya preseleccioné va a ser el que voy a solicitar. Selecciono como el aprobador, en este caso voy a decir como Carlos Torres. Algún comentario adicional si quiero y enviar la solicitud y que esta se escriba dentro de mi lista de SharePoint. Ahí como lo podemos ver ya se refrescó y llega la solicitud. ¿Listo? Entonces vamos a crearla desde cero, aprovechando que acá tengo la aplicación del Canvas desde cero, entonces vamos a iniciar. Entonces como primer paso vamos a construir todo lo que es el encabezado de la aplicación. Entonces para esto voy a insertar un control que es el control de etiqueta. Entonces doy clic aquí en la etiqueta, básicamente esto es un label sencillito. Voy a darle como ciertos formatos, voy a ampliarlo. Y voy al panel de las propiedades. Allí voy a ver todas las propiedades que tiene asociados este control. Y adicional, en esta listica que me aparece aquí en la parte superior izquierda, también veo la lista de todas las propiedades que yo puedo configurar de este control en particular. Voy a darle central, voy a decirle que en el texto diga renovación de dispositivos. Voy a cambiarle el tamaño, voy a colocarle, no sé, 24. Voy a decirle que sea en seminegrita. Y algo súper importante, acá en la vista, perdón, acá en el inicio voy a decirle que tenga un fondo. Voy a colocarle, por ejemplo, el azul. Y acá más abajo, en la propiedad color, voy a decirle que sea texto blanco. Listo, ahí ya tenemos nuestro encabezado. Como para darle un tema de identidad, voy a colocarle otro label asociado que me diga qué usuario es el que está conectado. Entonces voy a volver a agregar un label o una etiqueta. Voy a decirle, acá estoy parado, ubicado en la propiedad texto, que es la propiedad que despliega el texto que se muestra. Voy a decirle como hola, con el ampersand concateno cadenas. Entonces voy a utilizar ampersand. Y hay una función que se llama user. Va a hacer que me traiga el nombre del usuario, full name.
Listo, voy a volver a las propiedades, voy a darle color blanco para mantener la identidad y voy a ubicarla como en la parte derecha. Adicional, algo súper interesante es como mostrar la imagen que tiene ese usuario. Pueden insertar un control de multimedia, en este caso va a ser una imagen. Y lo mismo, en la propiedad image voy a hacer uso de la función user. Voy a darle punto y voy a traerme la imagen como tal. Y ya automáticamente me refresca y me trae la imagen. Es súper sencillo. Voy a colocarle de alto al rectángulo del fondo. Voy a colocarle 100. Y voy a mover la imagen hacia la derecha. Ahí. Y hay una propiedad súper interesante dentro de las imágenes, que es esta radio de borde, que es para darle como esa forma redonda, es como más con la que estamos más adecuados. Como el alto es 100, voy a colocarle de radio 50 para que quede redondita y lo voy a ubicar ahí. Entonces ya tengo mi primer encabezado. Y si vamos al panel izquierdo dentro de la función de árbol, voy a ver que en la medida en que voy agregando controles, se me van desplegando aquí dentro del control. Por ejemplo, me está diciendo que existe una pantalla que se llama Screen 1 y tiene ya un control de imagen y dos controles de etiquetas. Una buena práctica es darle doble clic y empezar a utilizar los nombres de cada control. En este caso, con prefijos. Por ejemplo, si es una pantalla, yo utilizo usualmente el SCR. Voy a colocarle pantalla inicio, por ejemplo. Voy a utilizar, acá en la imagen la voy a cambiar, voy a colocarle IMG, colocarle un prefijo y colocarle como foto usuario. En el label 2, que es como la etiqueta de bienvenida, voy a utilizar el prefijo LBL. Voy a colocarle nombre usuario. Y en el tercero, que hace referencia al rectángulo que dice renovación de dispositivos, voy a colocarle LBL. Encabezado. Algo súper importante es que yo puedo agrupar controles, entonces voy a agrupar todo esto en un grupo que se va a llamar encabezado. Entonces voy acá, voy al inicio, acá hay una opción que se llama grupo, voy a crear un nuevo grupo y ya me queda mucho más fácil manejar, ya no va a tener como el montón de controles, sino que ya tengo grupos y va a ser muchísimo más fácil el tema de la administración. Entonces voy a colocarle grupo encabezado. Listo. Hay un objeto visual o un control súper interesante dentro del Power Apps, que son las galerías. Estas me sirven para mostrar los datos, la información. Voy a utilizar en este caso una galería horizontal y la voy a conectar hacia el archivo de Excel que les había mostrado antes, que tiene como los dispositivos y los fabricantes. Entonces en este caso en particular voy a utilizar la de los dispositivos. Entonces voy a ir aquí. Eso es un archivo que ya tengo dentro de mi OneDrive. Entonces lo voy a llevar ahí. Utilizo como conector el OneDrive para empresas. Ahí me autentico con mi cuenta. Se llama Webcast Power Apps. Acá está el archivo. Le doy clic allí. Y automáticamente me despliega todas las listas, perdón, todas las tablas que están dentro de mi archivo Excel. En este caso tengo dos tablas, que es dispositivos, que es esta tabla de aquí, y esta tabla de fabricantes. Voy a conectarme a las dos. Perdón. Voy a conectarme a estas dos. Y en particular, para esta galería voy a decirle que me va a conectar el origen de datos a la tabla de dispositivos, tal cual está aquí. Voy a arrastrar este objeto visual, que es la galería, la voy a colocar como por acá en la orillita. Voy a empezar a trabajar. Cada galería, como podemos ver aquí en la parte izquierda, tiene asociados como subcontroles dentro de la galería. Bueno, como buena práctica le voy a cambiar el nombre, gal dispositivos. Entonces cada galería tiene como sus objetos visuales dentro. Tengo una imagen, tengo un título y tengo un subtítulo. Entonces voy a empezar a manipular, por ejemplo, la imagen. Acá me sale la que tiene por defecto. Voy a decirle que me utilice la foto
o la columna foto que está dentro de mi fuente de datos. This item, aquí tengo una, volver acá a la fuente de datos, tengo una columna que se llama foto y hace referencia a la URL de la foto como tal que está dentro de un blob storage en Azure. Entonces voy a utilizar esa misma, thisItem.photo, y automáticamente me empieza a cargar las fotos. Aquí en la segunda, tiene por defecto en la propiedad texto de este control, que es el título, tiene por defecto la columna almacenamiento. Pero voy a decir como, hey, no quiero almacenamiento, quiero el nombre del fabricante, por ejemplo. Nombre del fabricante. Y automáticamente se actualiza. Y en la última tiene la columna asociada al dispositivo ID. Voy a utilizar, por ejemplo, la columna del nombre del dispositivo. Entonces, nombre, dispositivo. Entonces, listo. Aquí hay una parte súper importante dentro del Power Apps, es que yo puedo ejecutar cómo va mi aplicación, cómo se vería, cómo la consumiría el usuario final, salir como del diseño y ver la vista previa de la aplicación. Es aquí en la parte superior derecha. Entonces le doy Preview. Y aquí ya veo que está mi objeto visual, que es una galería. Y yo me puedo ir moviendo y ya estoy viendo todos los dispositivos como tal. Siento que está un poquito ancha. Lo que voy a hacer es ubicarme dentro de la galería. Voy a darle clic aquí en editar la galería. Voy a modificar como este tamaño para que al menos me quepan unos 3 equipos dentro de la opción, dentro de la primera pantalla de la galería. Entonces sería como así. Listo, ahí van las 3. Súper. Ahora voy a agregar otro objeto visual, otra galería, pero esta vez orientada hacia los fabricantes. Entonces voy a acá, por el paso número 1, cambiarle el nombre de la galería colocando el prefijo gal fabricantes. En el origen de datos voy a decirle que utilice la tabla fabricantes que está dentro de mi archivo Excel, que está dentro del OneDrive. Voy a darle fabricantes. Y voy a empezar a acomodarle acá y a jugar con los objetos que extraen dentro de la galería. Voy a volverlo más chiquitita. Voy a bajar aquí. Listo. Aquí en diseño yo puedo utilizar varios. En este caso en particular voy a decir que voy a utilizar una galería de 2 columnas. En los campos voy a editarlos. En este caso está solo una imagen, como podemos ver. Y acá en esta imagen voy a decir que utilice la columna logo, que es esta columna que vemos aquí. La columna del logo, que también hace referencia, es la URL de la imagen dentro de un Blob Storage en Azure, para que me la visualice ahí. Listo. Entonces ya podemos ver acá. Ahora voy a jugar acá con el diseño. Voy a decirle que ya no sea de una columna. Perdón, que no sea de 2 columnas, sino de una. Perdón, ahí no es. No, voy a empezar a jugar acá con el tema de acá. A ajustar el recuento, voy a decirle que ya no sea 2, sino sea una sola columna. Y voy a empezar a modificar el tamaño como tal del template para que poder visualizar todos los logos de todos los fabricantes dentro de una sola pantalla. Bueno, ahí estoy modificando como tal lo que llaman las plantillas, que son como esas secciones dentro de la galería. Voy a modificar el tamaño de la imagen primero, volverlo más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito. Algo súper importante es que la posición de la imagen está acá en formato. Voy a decirle que se ajuste al tamaño. En ese sentido, como que conserve todas sus dimensiones y haga como la proporción. Y aquí ya voy a modificar el template o la plantilla que hace referencia a cada sección dentro de la galería. Listo. Entonces ya tengo 2 galerías, una con todos los dispositivos que tengo disponibles y otra con los fabricantes. ¿Cuál es el sentido? Voy a utilizar estos fabricantes como filtro para empezar a filtrar los dispositivos que tengo aquí disponibles. Voy a volver acá, voy a extender esto un poquitito más. Yo creo que lo voy a colocar como por acá. Voy a subirlo un poquitito por acá. Esto se lo puedo dejar así abajo. Eh, eh, eh. Listo. Algo interesante es que voy a hacer que cada vez que yo seleccione una,
que seleccione un fabricante, como que darle alguna visual al usuario de que lo está seleccionando. Entonces voy a hacer uso de una propiedad. Déjame un segundo, me baso aquí en algo que se llama el field template. Entonces me ubico en la galería. Hay una propiedad que se llama field template, perdón, template field, y voy a utilizar este código que tengo acá, como para no volverlo a buscar. Galería, dispositivos, fabricantes, este de acá. Entonces ya les explico básicamente qué significa esta fórmula. Entonces básicamente que le estoy diciendo a esta propiedad template field que tome el color. Entonces, si tengo alguna plantilla seleccionada dentro de esta galería, es lo que le estoy preguntando acá, si está seleccionada, entonces píntela con el color que tiene este objeto visual, que en este caso se llama LBL encabezado y como que la colorea el 75%. Entonces, en ese sentido, cada vez que yo dé clic sobre algún fabricante, pues se va a colorear con el 75%. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a jugar con esta galería para que en la medida en que yo vaya seleccionando un fabricante, esta se vaya filtrando. ¿Cómo lo hago? Voy a seleccionar la galería que es la galería de dispositivos y hay una propiedad que se llama items. Entonces allí voy a pasarle la siguiente fórmula. La tengo acá. Y básicamente, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo como filtreme la fuente de datos, que en este caso es dispositivos, con base en la columna fabricante ID que está dentro de la fuente de datos dispositivos, siempre y cuando sea igual al fabricante que yo tenga seleccionado dentro de esta galería. Entonces, en ese sentido, si yo selecciono Acer, por ejemplo, me va a filtrar aquí, en esta galería, todos los dispositivos que son Acer. Si selecciono, por ejemplo, Microsoft, me va a filtrar todos los dispositivos aquí a que sean Microsoft. Y de esa forma como que controlo el comportamiento de esta galería. Algo que es súper importante. No sé si hacemos un breve stop para Breve. resolver dudas. ¿Tenemos dudas? No, pues en el chat aún no tenemos dudas, pero no sé si en este momento quieren comentarlos algo adicional o unas dudas hasta lo que hemos visto hasta este momento. Parece que no hay. Listo, yo creo que hasta el momento no hay. Si quieres, dale, sigamos y yo voy a estar pendiente del chat por si hay preguntas adicionales. Listo. Entonces volvamos acá. Listo, ahora qué vamos a hacer. Como lo vimos, hay un checkbox o un control tipo check donde el usuario en un momento inicial hace como que es una preselección de qué dispositivo podría estar eligiendo para renovación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a seleccionar esta galería, que es la galería de dispositivos. Voy a darle clic aquí en editar galería y voy a insertar un control que es tipo checkbox. Entonces acá en entradas hay un control que se llama casilla y ya lo insertan todas las plantillas dentro de esta galería. Voy a ubicarlo por aquí abajo. Sergio, ayúdame con una duda. Es que Braulio nos pregunta, nos acaba de comentar que sí, el lenguaje de programación es propio de Power Apps. Sí, es muy similar a C Sharp, sin embargo, es propio de Power Apps. Ajá. Es un lenguaje similar a C Sharp, pero tiene algunas funciones que son propias de Power Apps como tal. Hay unas que C Sharp tiene que Power Apps no, y hay unas que Power Apps tiene que C Sharp no, pero es muy similar realmente. Ok, perfecto, listo, gracias. Listo. Volviendo al control checkbox que acabo de ingresar a mi galería, voy a cambiarle el texto que diga, por ejemplo, compare. Y ya lo tengo, ya le he cambiado automáticamente el texto. Y hay una acción dentro del checkbox que es, por ejemplo, cuando lo selecciono, cuando lo activo. Entonces aquí voy en la parte superior, al menú de acción, y voy a dar al activar. Entonces en este momento, o la propiedad onCheck. En este momento está vacía.
y le voy a escribir la siguiente fórmula. Entonces en el onCheck voy a utilizar esto que yo les escribo. Existe una función dentro de Power Apps que se llama collect, que básicamente lo que hace es crearme una colección. ¿Qué es la colección? Es como ese espacio dentro de la memoria caché donde yo puedo guardar datos. Entonces en este caso estoy diciendo como colécteme en la colección lista comparar todo lo asociado, o sea, todo el registro asociado que estoy seleccionando. Entonces listo, ahí lo estoy como guardando. Y voy a configurar también la propiedad, la acción de al desactivar que me borre de esta colección que acabo de crear, como que me borre todo ese registro. Entonces ya les muestro cómo funciona básicamente. Remove es elimíneme de esta colección que acabo de crear todo ese registro que acabo. Entonces, listo, ¿cómo funciona? Por ejemplo, acá voy a seleccionar dos. ¿Y cómo los visualizo? Voy acá en vista y acá está la colección. Básicamente tengo mi colección que se llama lista comparar y me guarda todo lo relacionado al registro que seleccioné al checkbox. Entonces, trae toda como esa línea que está tal cual acá en el origen de datos, me lo guarda en la memoria caché. ¿Listo? ¿Y qué pasa cuando yo lo deselecciono? Perdón. Vuelvo acá atrás. ¿Qué pasa cuando yo lo deselecciono? Pues ya le configuré que si yo deselecciono, pues me lo borre de esa colección, vuelvo a colecciones y ya veo que solo tengo un registro como tal. ¿Listo? Entonces volviendo voy a crear un par de botones. Entonces vuelvo acá, perdón, a insertar. Voy a insertar botones. Voy a colocarlo por acá. Y en el texto de este botón voy a colocarle el nombre. Botón comparar, por ejemplo. Voy a ampliarlo. Y aquí en el texto voy a colocarle lo siguiente. Voy acá a controles. Entonces en la propiedad que esto voy a colocar lo siguiente. Esto entre comillas. Que le estoy diciendo que me vaya a concatenar dos cosas. Uno, la cadena de caracteres compare la va a concatenar con el número de registros que yo tenga dentro de mi colección, que en este caso es lista comparar. Y luego la concatene con la palabra dispositivos. Entonces vemos que aquí, en la medida en que yo vaya aumentando, por ejemplo, las selecciones, se me va aumentando los dispositivos que ya tengo para comparar. ¿Listo? Básicamente es eso. Y adicional, hay una propiedad súper interesante dentro de los botones. A ver, acá se llama Display Mode, que es la forma en que yo visualizo si este botón puede estar activo o puede estar inactivo. En este caso voy a colocar una validación para que este botón solo esté activo si ya previamente he seleccionado algún dispositivo. Entonces voy a utilizar esta partecita de acá. Voy a irme por acá. Y básicamente, ¿qué le estoy diciendo? Es, si tengo si la cantidad de registros que tengo dentro de esta colección es mayor a cero, es decir, ya tengo un dispositivo seleccionado, la forma en que me va a visualizar el botón es de edición, es decir, que yo puedo interactuar con ese botón. De lo contrario, muéstremelo como deshabilitado. Entonces, por ejemplo, aquí en este momento, como ya tengo 4 dispositivos seleccionados, está habilitado, pero ¿qué pasaría si no? Pues el usuario no va a poder darle clic al botón. Y de esa forma como que mejoramos un poco o un montón la experiencia de usuario. Voy a crear otro botoncito que sea para limpiar como todo lo que yo tengo seleccionado. Entonces nuevamente voy aquí a insertar, voy a darle a botones, voy a ubicarlo por aquí en la parte inferior, por aquí. Puedo modificar la propiedad texto dentro de la sección de propiedades. Voy a decirle que muestre limpiar. Y voy a modificar la función display mode, perdón, la propiedad display mode, que hace referencia a la forma en que se muestra para el usuario el botón, y voy a colocarle la misma validación. Si tengo algún registro dentro de mi colección, que se me habilite, de lo contrario, que esté deshabilitado. Pues, como podemos ver, si yo selecciono acá y si doy clic aquí en limpiar, pues no hace nada porque no le he configurado la propiedad o la acción de un select. Voy a modificarlo en este momento. Selecciono el control, voy a la lista de propiedades
y busco una que se llama onSelect. Allí le voy a configurar que cada vez que yo dé clic sobre ese botón de limpiar, me borre todos los registros de mi colección lista comparar. ¿Listo? Dame un segundito, esto se llama clear, perdón, no es remove, acá sí no es clear, porque voy a limpiar toda. Que me limpie toda la colección de la lista comparar. En ese sentido, si yo doy clic acá, como vemos, borra todo lo de la lista comparar. Y adicional, voy a decirle que por defecto, si vemos, borré todos los registros de la lista. Sin embargo, los checkbox que tengo como seleccionados, pues no se borraron. Esto es porque la propiedad default de los checkbox no la he modificado. Voy a darle clic acá. Voy a buscar el checkbox que acabo de crear dentro de la galería y voy a modificar la propiedad default. Y esta propiedad default va a utilizar esta de acá. Que básicamente es decirle que si tengo un segundito, no se copió, control C. Básicamente, ¿qué es? Si tengo este artículo dentro de mi lista comparar, pues muéstrame que sí está, de lo contrario, pues no. Vamos a probarlo nuevamente. Por ejemplo, seleccionar esta, seleccionar esta, seleccionar esta. Otra vez este, voy a darle a limpiar y ya automáticamente también se limpian los checkbox. Entonces ahí tuve que también modificar la propiedad default de este checkbox como tal. Listo. Ahora la segunda parte que va a ser llevarnos a una segunda pantalla donde yo vea como los dispositivos que preseleccionado y adicional crearle como el formulario de la solicitud de renovación de dispositivos. Entonces voy a insertar una nueva pantalla. Dime. Listo, Sergio. Hay una pregunta adicional de esa primera parte. Diego nos pregunta que si el color que se aplica en la galería de fabricantes es solo al darle clic o también es cuando el cursor está sobre el ítem. En este caso yo la configuré para cuando le dé clic, o sea, en la propiedad de que yo le estoy seleccionando. Entonces solamente cuando le doy clic. Entonces acá por ejemplo estoy en la galería y hay una propiedad template field que es la propiedad que hace el template, hace referencia a las subsecciones que están dentro de la galería y el fill hace referencia al relleno. Entonces cada vez que yo le dé clic sobre uno de los elementos dentro de esta galería, dentro de los templates, pues se coloree. Entonces solamente es cuando le doy clic como tal. Ok, perfecto, listo. Gracias. Listo. Vale. Entonces volviendo acá a la aplicación, voy a agregar una nueva pantalla. Voy al menú de insertar, nueva pantalla. Voy a decirle que sea en blanco. Entonces como buena práctica le cambiamos el nombre, el prefijo de que es una pantalla. Y colocamos, por ejemplo, renovación. Eso se verá. Renovación. Ya hice una tarea importante en esta primera pantalla y fue crear este grupo de encabezado. Entonces yo lo que voy a hacer es copiarlo y llevarlo hacia la otra. Entonces doy clic derecho acá, lo voy a copiar y acá clic derecho pegar y me pega todo el grupo. Entonces voy a ubicarlo en la parte superior. Voy a acomodar como estos controlcitos para que se desplieguen bien. ¿Listo? Entonces ya me ahorré el trabajo de hacer dos veces como el encabezado. Los agrupé y ya puedo traerme como todo eso. Y me ahorré un tiempito. Voy a agregar una galería nuevamente. Voy a hacer una galería horizontal. Y esta vez la voy a conectar. Voy a ubicarla por acá. Voy a ubicarla por acá, como en la mitad. Y esta vez en el origen de datos voy a configurarle que se conecte a la lista o a la colección que ya creé. Listo, comparar en ese sentido se me van a mostrar solamente los datos que yo ya haya previamente seleccionado. Entonces voy a volver a modificar cada control dentro de esta galería, por ejemplo en la imagen, que me apunte hacia la foto.
el título, voy a seleccionar uno para que lo vayamos viendo. Voy a volverme acá. Voy a seleccionar un par. Y voy a volverme acá a la pantalla que estoy creando. Listo. Aquí en el título voy a colocarle el nombre del dispositivo. Nombre de dispositivo. Y aquí, por ejemplo, voy a ampliarle que me vaya más a las especificaciones. Entonces, que me muestre la columna. Por ejemplo, el procesador, que es como lo más importante. Voy a modificar este template para que me muestre al menos unos 3. Voy a seleccionar otro acá. Yo creo que así está bien. Vamos a modificarlo un poquito por acá. Y listo, voy a jugar con la pantalla. Voy a jugar con la propiedad template field para que en la medida que yo vaya seleccionando, que el usuario seleccione uno de los dispositivos, también se coloree. Entonces vuelvo a la galería, voy a colocarle galería de comparación. Voy a las propiedades, voy a template field, que es la propiedad que me colorea como esa sección dentro de la galería que se llama plantilla. Y voy a utilizar la misma fórmula que tengo acá. Esto de acá. Entonces, en la medida en que el usuario vaya seleccionando un dispositivo, como que haya una forma visual de que yo lo vea coloreado. Entonces, si vemos, he jugado como con ese efecto. Listo, ahora vamos a crear el formulario de la solicitud de renovación. Entonces hay un objeto o un control que se llama formulario y hay de dos tipos, editar o mostrar. Mostrar solamente me va a permitir visualizar la información, sin embargo no me va a permitir editarla. Entonces en este caso voy a utilizar un formulario de edición, lo voy a insertar acá. También necesito un origen de datos, en este caso en particular voy a conectarme con la lista en SharePoint que ya les había mostrado antes, que se llama renovación de dispositivo y tiene estos campos. Entonces voy a conectarme directamente con esa lista en SharePoint, voy acá en orígenes de datos, dentro de la sección de propiedades, voy a conectores, voy a SharePoint, me autentico con mi usuario, busco el sitio de SharePoint donde se encuentra la lista, en este caso se llama proyectos de Power Apps, busco la lista, en este caso se llama renovación de dispositivos y le doy conectar. Algo súper interesante es que automáticamente el Power Apps va creando los campos de acuerdo a los campos de la lista. Entonces ya lo vamos a ver, no tengo que crear como los objetos visuales, sino que automáticamente lo va haciendo él solito. Este de datos adjuntos no me interesa, voy a eliminarlo, dándole clic en suprimir y voy a jugar con las columnas. Voy a decirle que sea un formulario de 2 columnas, voy acá a la propiedad columnas, voy a decirle que sea de 2. El dispositivo se lo voy a ampliar a que ocupe toda una columna. El precio lo puedo dejar ahí, que sea 2 columnas. Los comentarios lo voy a ampliar. Y voy a ampliar también el tamaño de este card. Quién es la persona que lo solicita y la fecha de la solicitud. Listo, básicamente eso es nuestro formulario. Ahora, ¿qué voy a hacer? Que en la medida en que yo seleccione un dispositivo, se me vayan completando los campos que se tienen que completar. Por ejemplo, si yo selecciono acá este dispositivo, que el nombre del dispositivo pues lo tome del que acabo de seleccionar. El precio que lo tome del que acabo de seleccionar. Entonces, ¿cómo lo hago? Acá hay una propiedad dentro de este card. Como podemos ver, el formulario está conformado por controles que se llaman cards o tarjetas. Entonces, cada tarjeta tiene una propiedad que se llama default o por defecto. Por defecto siempre viene bloqueada, o sea, las propiedades vienen bloqueadas para que no se puedan editar. Tengo que desbloquearla dando clic en el card que quiera modificar, en la sección de avanzado y le doy desbloquear. Entonces aquí por defecto le voy a decir que no me traiga el dato de dispositivo que está dentro de la lista en SharePoint, sino que me traiga el dato de dispositivo, pero que yo he seleccionado previamente en esta galería. Esta galería se llama Compare, entonces voy a decirle como, hey, tráigame de la galería Compare
Y acá, wow. La galería compare, tráigame el nombre del dispositivo. Punto selected, que es el dispositivo el registro que tengo seleccionado, y el nombre del dispositivo, que en este caso sería nombre de dispositivo. Entonces, en ese sentido, si yo voy cambiando, se me va actualizando automáticamente los datos. Lo mismo voy a hacer con precio. Entonces, vuelvo, toco esta tarjeta que está dentro de mi formulario, voy al panel de propiedades, voy a la sección de avanzado, lo desbloqueo y voy a empezar a modificar la propiedad default y voy a decirle que me traiga el precio, el que tengo previamente seleccionado allí. Entonces, en este caso voy a decirle la galería, nombre de la galería, que en este caso es compare, el objeto seleccionado, del objeto seleccionado tráigame el valor el precio. Listo, ya vemos, hacemos un truquito para que nos aparezca en formato de moneda como tal. El aprobador pues es un dato que debe ingresar el usuario, los comentarios también, el solicitado por, que sea el usuario que está ingresando aquí automáticamente que traiga como esos datos. Nuevamente toco la tarjeta, la desbloqueo, voy a la propiedad default y voy a decirle que me traiga el nombre del usuario haciendo uso de la función user. Tráigame el nombre del usuario. Wow. Full name. Y automáticamente se completa con el nombre del usuario. Y acá en la fecha de solicitud voy a decirle que por defecto me traiga la de hoy. Nuevamente desbloqueo las propiedades, entro a default y hago uso de la propiedad today. Para que por defecto me traiga la fecha de hoy. Listo. Aquí estamos dejando abierto, perdón, antes debo decirle que se crea un nuevo formulario. Ya tenemos el formulario bastante avanzado. Volvemos a la pantalla de inicio y voy a decirle que cada vez que yo le dé clic a este botón, se me crea un nuevo formulario para yo poder hacer la solicitud. Entonces, toco este botón, voy aquí a la lista de las propiedades y existe un evento o una propiedad que se llama el onSelect. En este momento no le he configurado. Voy a configurarle dos cosas. Una, que me cree un nuevo formulario. Uso la función newForm. El formulario creo que se llama form1. Entonces, en la medida que yo dé clic ahí sobre ese botón, se me va a crear un nuevo formulario para yo llenarlo. Y adicional voy a concatenarla con otra función que me sirva para moverme de pantalla, o sea, para navegar de esta pantalla hacia la otra. Existe una función que se llama navigate. Le especifico el nombre de la pantalla a la que quiero llegar, que en este caso es renovación. Y aquí selecciono el efecto, en este caso le voy a colocar ninguno. El efecto son muy parecidos a los efectos de PowerPoint, que es como que sea un libro y demás. Entonces me gusta como dejarlo sin efectos como tal. Entonces listo, en ese sentido doy clic aquí, ya seleccioné tres dispositivos, le voy a dar comparar y automáticamente me lleva a esta pantalla y ya me muestra el formulario como tal para yo diligenciarlo. Considero que por ejemplo estos datos no deberían ser editables, entonces voy a cambiarle la propiedad display mode de estos controlcitos para que no sean editables. Entonces, toco la tarjeta, voy a la propiedad display mode y en este caso le voy a especificar que no sea de edición, sino que sea solamente de vista. Entonces, hago uso de la función display mode y le doy punto view. En ese sentido, ya no me permite que haya edición como tal. Lo mismo voy a hacer con esta. Voy a la lista de propiedades, hago uso de la propiedad display mode. Hago uso de la función displayMode y le digo que sea de tipo vista. Lo mismo para el solicitado. DisplayMode se le cambia que sea de tipo vista. Y lo mismo para la fecha de solicitud, no debería ser modificable. Igual depende del caso. Le digo que sea .view, que sea vista como tal.
Listo. Entonces, en ese sentido, ya no me va a permitir modificar esos datos y se van a ir actualizando en la medida que yo vaya seleccionando un dispositivo. ¿Qué me hace falta? Un botón para regresar a la pantalla de atrás. Vamos a hacer uso de un icono. Voy a la sección de insertar. Voy a insertar un icono como tal. Voy a buscar, por ejemplo, una flecha hacia atrás. Por ejemplo, esta. La ubico donde quiero que esté. Y voy a modificar, por ejemplo, la propiedad de color. Para que haga juego voy a colocar la blanca. Entonces me ubico en la sección de propiedades. Selecciono el color blanco y ya. Y adicional, en la propiedad onSelect, o sea, es decir, cada vez que yo le dé clic acá, se me vaya hacia atrás. Back. Luego uso la función back. Y en ese sentido se devuelve. Voy a utilizar, por ejemplo, este no, este no. Voy a utilizar Microsoft, por ejemplo. Y listo. Entonces, así en la medida que vaya creando. Algo súper importante de pronto sería mostrar acá dentro de esta galería el precio. Voy a modificar esta galería. Selecciono la galería, doy clic en editar galería y voy a agregar una nueva etiqueta. Me aparece por acá, voy a colocarla bien abajito. Y voy a colocarle, por ejemplo, que este no me muestre el almacenamiento, sino me muestre, por ejemplo, el precio, para yo tener una idea de cuánto podría costarle la renovación. Listo. Como vemos, esto pues es un valor numérico, es una moneda, pero no está formateada como tal. Existe una función súper chévere que nos ayuda a visualizar eso como si fuera una moneda, y es hacer uso de la función texto y le damos formato como tal. Entonces, dentro de la propiedad texto de esta etiqueta, voy a colocarle lo siguiente. Le estoy diciendo como tal que al precio que está dentro, que la columna precio que está dentro del registro lo formateé como si fuera moneda de España como tal. Entonces aquí me agrega el simbolito de pesos y me agrega pues los separadores de miles. Entonces nos ayuda como a mejorar ahí el tema de la experiencia de usuario. Adicional, quiero colocarle como, hey, si se pasa de, no sé, de 4 millones de algún valor, que me la coloree. Entonces puedo utilizar la propiedad color y le voy a colocar un condicional a esta propiedad. Ya lo tengo acá construido. Ya se las explico. Voy a colocarle acá que si se pasa de 2 millones, por ejemplo. Está como un poquito chiquitito. Voy a aumentarle el tamaño acá. Voy a colocarle, no sé, como 15. Y voy a colocarla en negrita. Entonces acabo de colocarle una condición a la propiedad color de este control, donde le pregunto que si el precio es mayor a 2 millones, colóquelo en naranja, de lo contrario, muéstralo en gris. Entonces eso también como que nos ayuda a mostrar alertas dentro de como a mejorar la experiencia de usuario para que el usuario se alerte de cuando de pronto se está pasando del presupuesto y demás. Entonces es como importante allí. Nuevamente voy a volver aquí, voy a agregar un control de tipo etiqueta y lo que voy a hacer es colocarlo justo sobre este que tengo acá, sobre el texto que tengo acá. Este lo voy a ocultar como tal, entonces voy a decirle, hay una propiedad que se llama visible, voy a decirle que no sea verdadera, sino que sea falsa para que no se muestre. Y este texto de aquí voy a colocarle lo siguiente, que se traiga los valores de la galería. Entonces voy acá, texto, perdón. Voy a decirle como, hey, el texto que vas a mostrar, voy a apoyarme con este mismo, propiedad texto de este, es básicamente la misma, solo que voy a cambiar acá alguito. Voy acá, es esta de acá, en la propiedad texto de esta voy a decirle que me muestre el precio de la galería me lo muestra con formato de moneda. Y en ese sentido también le doy como una mejora a la experiencia de usuario. Hasta ahí todo claro, ya
hemos construido como dos pantallas y un formulario. Ahora, ¿cómo envío estos datos hacia la lista en SharePoint? Sencillo, voy a crear un botón. Voy acá en insertar, voy a darle botón. Voy a colocarlo por aquí, lo voy a ubicar como por acá. Voy a cambiarle la propiedad texto, enviar solicitud. Y en la propiedad onSelect, o en el evento de selección, voy a decirle que envíe ese formulario, que se llama formulario 1, hacia la fuente de datos. Entonces, en ese sentido, cada vez que yo le dé clic, por ejemplo, esto es una prueba, selecciono el aprobador, que en este caso va a ser, por ejemplo, Wilson. Wilson Morales. Voy a decirle enviar solicitud y automáticamente se envía la solicitud hacia la lista en SharePoint creada. Como vemos, solicitud hacia Wilson Morales. Acá hay un tema importante y es que listo, envié la solicitud, sin embargo, sigo en la misma pantalla y sigo sin, y el formulario dejó de verse. Entonces hay una propiedad dentro de este formulario que se llama onSuccess. Voy acá a la lista de propiedades, busco esta propiedad, puedo decirle que si el envío del formulario es correcto, se devuelve a la pantalla anterior y adicional me borre todo lo que yo tengo dentro de la lista preseleccionada. Entonces voy a darle acá en Clear y le especifico el nombre de la lista para que la lista también se borre. Entonces vemos cómo funciona nuevamente. Voy acá atrás, voy a darle limpiar, voy a seleccionar por ejemplo este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Voy a compararlos, voy a decidirme por este que es el de Microsoft. Voy a seleccionar ahora otro, por ejemplo John. Algo súper interesante es que este campo de acá de aprobador, en SharePoint se creó como si fuera un campo tipo persona, es decir, que se conecta directamente con el directorio activo y por eso puedo hacer como esta lista de usuarios. Espérate, lo voy a acomodar acá para que lo veamos bien. Voy a dejarlo por acá abajo y voy a ampliarlo acá. Entonces por eso funciona de esa forma. Entonces por ejemplo acá está John, se conecta directamente con el directorio activo y me muestra todos los usuarios. Por ejemplo acá, no sé, Carlos. Listo, lo selecciono, prueba 2. Y ahora cuando le dé enviar solicitud, y si se hace de manera correcta, me devuelve la pantalla adicional, me limpia la lista. La lista o la colección que yo haya precreado y me crea directamente acá el registro dentro de la lista. Algo súper interesante sería de pronto conectar esta lista de SharePoint, crearle como un flujo de trabajo y en la medida en que se vayan creando solicitudes, automáticamente notifique al responsable de crear o al aprobador, al responsable de aprobar como esa renovación. Sería como súper interesante robustecer la funcionalidad de este webcast. Entonces, básicamente, eso es todo. No sé si hay dudas, preguntas, es algo súper chiquitito. La lista temporal de comprar se creó automáticamente. La creamos con una función que se llama collect. Volvamos acá. Entonces, listo. Voy a salir de acá. Cuando hacemos clic en cuando hacemos clic en cada uno de los checkbox acá, de estos controles tipo checkbox, hay una propiedad que se llama onCheck. Busquémosla acá. Y la creé a través de esta función collect. Aquí le estoy diciendo como, hey, créeme una colección que se llama lista comparar. Y esa lista comparar va a tomar, o sea, va a guardar como ese registro en particular que estoy seleccionando. Entonces esa la creo cuando doy clic ahí en cada checkbox a través de esta función collect. Y como recordamos, las colecciones son como ese espacio en memoria caché que se crea durante el uso de la aplicación. Y en la medida que yo salga de la aplicación y vuelva a entrar, esa colección llega vacía.
Solamente funciona mientras o sea, está en caché realmente. Ok. Listo, para de pronto los usuarios que nos están preguntando, Eduardo, que si la sesión la vamos a compartir, la vamos a poner, yo les acabo de compartir un link de nuestro canal de YouTube, unos minutos tan pronto terminemos la sesión, la van a encontrar ya disponible en nuestro canal, ¿vale? Adicional al resto de entrenamientos que nosotros tenemos enfocados a datos. Eh, También les compartí un link de una encuesta para que nos ayuden si de pronto necesitan información adicional, tienen comentarios adicionales o necesitan que lleguemos, digamos que a revisar algo puntual que ustedes hayan identificado en la organización. Ven que esta es una herramienta pues bastante útil para poder automatizar muchos procesos y poder como darle valor en este momento que tenemos de contingencia, pues mejorar un poco el performance de los procesos que tenemos en la compañía. Entonces, si necesitan información adicional, estamos súper pendientes a poder apoyarlos. Y bueno, no sé si tienen preguntas adicionales. Ya les comparto de nuevo acá el link. Creo que Paul pregunta si existe conexión hacia base de datos que no sea premium. No, eh, Microsoft no sé por qué tomó la determinación de quitar esa conexión a base de datos y ahora es premium. Eso quiere decir que hay que tener una licencia mínimo de Power Apps 1 para poder hacer conexiones hacia bases de datos. Entonces, no hay conexiones hacia bases de datos que no sean premium. Todas son premium por ahora. Listo, les compartí de nuevo el link de el formulario de la encuesta. Ahí si necesitan información adicional, como lo comentó también Eduardo, de archivos, me comentan ahí en el registro con sus datos, ya para hacer la respectiva validación y enviarles la información. ¿Listo? Listo, yo creo que les podemos compartir también como el dataset, el archivito Excel, como por si de pronto quieren curiosear y hacer el ejercicio por ustedes mismos, también se les podría compartir. Yo creo que sobre el chat de esta reunión más adelante les comparto todo. Y nada, espero les haya gustado. Muchas gracias por su tiempo. La idea, como les digo, es como empezar a identificar esa clase de oportunidades de uso de Power Apps que nos ayude a mejorar como temas de procesos y demás, como empezar a aprovechar Power Apps porque realmente sé que están muchas de las licencias que tenemos. Y nada, un placer ayudarlos en lo que necesiten. Estoy súper pendiente del chat de la reunión, por ahí podemos focalizar la conversación. Y ya, muchas gracias, feliz almuerzo y feliz Semana Santa. A ustedes, muchas gracias por todo, muy amables. Hasta Muy buena luego. presentación, excelente, gracias. Vale, muchas gracias.